Vamos a hacer nuestra declaración de fe, recordando que no es un repetir. Esta declaración debe de nacer en su corazón y aumentar su fe. Debe fortalecerle en todas las áreas, ya que lo que declaramos es la verdad de la palabra. Amén. Declaramos, esta es mi Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a irnos a la palabra en el libro de Josué. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo. De hecho, la palabra de anoche era un poquito diferente. Ahora el Señor me hablaba de varias cosas. Vamos a estar leyendo en capítulo 1 de Josué. Versículo 2 al versículo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Mi siervo Moisés ha muerto. Gloria al Señor. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Aquí vemos en las historias que Dios nos cuenta en la palabra, nos hace ver cómo Dios nos llama y cómo Dios nos enseña. La palabra de Dios está llena de promesas, llena de promesas que son para el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Amén. Todo aquel que ha recibido al Señor. A veces cogemos la palabra y tomamos un versículo y decimos, ay, cómo me gusta este versículo. La palabra de Dios dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será. Entonces yo voy a caminar por esta finca, voy a caminar por acá y esto va a ser mío. Pero Dios está llamando gente conquistadores. Gente que pelee para alcanzar lo que ya se le dio. Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros y esas promesas tenemos que ir a tomarlas, ir a alcanzarlas. Dios declara aquí y le dice, yo te he entregado, como le había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero también le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, no es ir como va uno al supermercado y coge ahí unas papas, coge ahí un arroz, pero igualmente tiene que pagar por ello. Entonces, las bendiciones del Señor están sujetas a algo muy importante, que es nuestra obediencia. Amén. Que es nuestra sujeción. El temor de Dios en nuestros corazones nos lleva a adquirir las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Bueno, aquí Josué tuvo que pelear. Vemos la batalla que tuvo cuando Dios le entrega el pueblo de Jericó. Y allá en el capítulo 6, Dios le da directrices.
Directrices que a la mente humana parecen absurdas. Vaya y le da 6 vueltas a esta ciudad. Una vuelta por día. Calladitos. Y dice la palabra de Dios que la ciudad de Jericó tenía fortalezas tremendamente grandes. Eran fortalezas donde podía pasar 2 carros, 3 carros, no sé, sobre ese lugar, sobre la fortaleza que le daba vuelta a la ciudad. Tanto que en ella había una mujer que habitaba ahí, que la Biblia nos menciona. Y vemos que Josué toma las directrices y Dios le dice, el último día darán 6 vueltas. Una vuelta por día, el último día va a dar 6 vueltas y todos van a ir callados. Pero en la 7ª vuelta van a comenzar a gritar. ¿A quién se le ocurre conquistar una ciudad de esa manera? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de las instrucciones que hay en la palabra? Que cuando Dios determina algo, Él lo que está mirando es el corazón de cada uno de nosotros. Está mirando si estamos dispuestos a obedecer o lo llevamos todo al razonamiento y decimos, no me parece, yo creo que esto no va a funcionar, yo creo que esto no es así. Yo creo que cualquiera de nosotros llamaríamos a una de esas potencias mundiales y traen unos batallones y unos tanques de guerra y unos misiles y desaparecemos toda la ciudad, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que nuestras conquistas no es por la fuerza ni la violencia, sino por su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Del pueblo de Dios tenemos que entender que los caminos del Señor, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que lo que Él declara, Él hará si nosotros le obedecemos. Ahora, en aquella oportunidad vimos cómo los muros cayeron ante la gritería de aquel pueblo y todos fueron al frente y tomaron a aquel pueblo y lo vencieron. Pero les ocurrió algo muy distinto cuando fueron y van avanzando a conquistar la tierra prometida. Yo creo que todos nosotros vamos caminando hacia una tierra prometida. Y tenemos que entender que no es por la sabiduría humana ni por el entendimiento humano, no, es por lo que Dios ha establecido. Y lo que quiere ver es tu obediencia, tu sujeción, tu respeto, el temor de Dios que hay en tu corazón y en mi corazón, ¿verdad? Y ese pueblo, bueno, está ahí en el capítulo 8, dice la palabra del Señor, hago referencia, santo es el que vive, capítulo 7, y habla del pueblo de Ai. Dice que Josué envía espías, ¿verdad? Siempre se mandan espías adelante para evaluar las situaciones, cómo puedan estar. De hecho, anteriormente para tomar el pueblo de Jericó, mandaron unos espías. Y una mujer sabia, que no era del pueblo de Dios, ella toma a los espías y los esconde, y luego ella se salva ella y toda su casa. Alabamos al Señor por las mujeres sabias, por las mujeres inteligentes, por las mujeres idóneas. Amén. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica, pero la necia que quiere hacer lo que le da la gana, derriba, destruye todo a su alrededor. En el capítulo 7 van los espías y ven que es un pueblo pequeñito, es un pueblo que pues podemos con él. Y le dicen a Josué, hago el relato, ustedes pueden leer el capítulo. Le dice, Josué, no está bien que mandemos todo el ejército para que se cansen,
unos cuantos poquitos de nosotros podemos ir y tomarlo. Y la palabra del Señor dice que cuando ellos llegan a aquel, en el versículo 4 del capítulo 7 dice, subieron allá del pueblo como 3,000, los cuales huyeron delante de los de Ai. Era un pueblo pequeño, no se comparaba con el pueblo de Jericó. Pero, ¿qué pasó con ellos? Dice la palabra del Señor en el versículo 5, los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cómo estamos peleando nuestras batallas? ¿Cómo estamos tratando de dar a valer quiénes somos? A veces echamos mano irregularmente a nuestra parte humana, pero la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios debe de caminar en el Espíritu, por la guianza del Señor, por la dirección del Señor. Aquí dice en el versículo 11, en el versículo 10 del mismo capítulo, Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermanos, qué peligroso es no reconocer nuestros errores delante de Dios. Qué peligroso es tomar decisiones a la ligera sin consultar el manual de vida que es la palabra de Dios. Aquí una persona del pueblo de Israel había hecho lo que Dios le había prohibido y había traído la maldición al pueblo entero. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, por cuanto ha pecado, si hay pecado en nuestras vidas, Dios no nos va a escuchar. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia. El pecado es hacer las cosas como personas que no conocemos del Señor. El Señor nos habla de que nosotros debemos de tener entendimiento. Cuando recibimos al Señor, lo recibimos para vivir una vida nueva. Dios nos enseña que cuando aceptamos a Cristo, renunciamos voluntariamente. Yo creo que a nadie nos tuerce el brazo. Nos encontramos tal vez en ciertas dificultades, en ciertas situaciones que nos ayudaron a venir a los pies del Señor. Y cuando lo recibimos, le dimos la gloria a Él. Y dijimos, Señor, yo te acepto, yo te recibo, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Ahora, nos enfocamos en la salvación que Él nos dio en la cruz del Calvario. Y vemos que Él murió, Él derramó su sangre, Él derramó su vida por nosotros. Pero nos cuesta hacerlo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que manda y yo soy la que obedezco. Y tenemos que sujetarnos ahí. Dios no nos va a dar victorias si nosotros andamos en nuestros propios caminos. Dios no nos va a dar victorias si andamos hablando nuestras propias palabras. Y aquí vemos cómo Israel es derrotado por un hombre del pueblo que hizo lo que Dios había dicho que no hiciera. Ahora, ciertamente, cuando Dios trae castigo a un pueblo o a una nación, el causante principal es el pueblo de Dios. Porque el pueblo del mundo sigue caminando en el mundo. Pero el pueblo de Dios, si no responde al llamado de Dios, Dios comienza a tratar fuertemente. Hoy estamos en un día de grandes decisiones y creemos fielmente que Dios
ya tiene la persona que va a estar al frente de esta nación nuevamente. Pero usted y yo tenemos que honrar a Dios. Dios me habló al corazón y me dijo, hónrame con tu voto. Y yo tengo que ver a quién se lo pongo para poder honrar a mi Dios. Sea que quede o no quede, yo tengo que honrar a Dios. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Cada uno debemos de tomar la determinación de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Dios. El Dios todopoderoso, el único, que es, como decía ahora, Él es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Y tenemos que entenderlo y caminar de acuerdo a esto. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Mantengámonos orando y quiero decirles que Dios llama a ser un grupo élite de guerreros en este lugar. Unidos, unánimes. Yo sé que usted ora. Yo creo que esta es una iglesia que ora, pero oran unos por un lado y otros por otro. La palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, y la iglesia necesita un grupo élite de guerreros, de oración, de conquistadores, que nos paremos en la brecha, que clamemos al Señor no solamente por la congregación, sino por la salvación de las almas, por el país entero, porque quede quien quede, necesitará de nuestra oración, necesitará de la intervención divina, y que la iglesia asumamos esa responsabilidad de velar por los hogares, por las familias, por los niños, en clamor, en oración y en ayuno. El mismo Señor Jesús, cuando Él comienza su ministerio, cuando Él es bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo desciende sobre Él. Y Él dijo, que bien, ya estoy lleno de poder. No, Él se fue llevado por el mismo Espíritu al desierto y pasa 40 días y 40 noches en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque Él es un ser humano, fue un ser humano igual que todos nosotros, sujeto a debilidades, sujeto a tentaciones. Y Dios nos llama a ayunar y a orar. Hoy día la iglesia del Señor, no me atrevo a señalar a nadie, pero en su gran mayoría no nos ayunamos de nada. Todo lo que queremos ver, todo lo que queremos hablar, todo lo que queremos, nos pensamos súper sabios, más que nuestro Dios quizás. Este es un tiempo de mayor oración, de mayor ayuno. Les hablaba la semana pasada de los grandes avivamientos como en Almolonga, Guatemala, en un pueblo donde habían más cárceles y cantinas que todo lo demás. Un pueblo estéril, donde no crecía absolutamente nada. 3, 4 personas, 5 personas dijeron, vamos a guerrear por este pueblo. Vamos a unirnos en oración por este pueblo. Y el Señor va a hacer algo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo por nuestra nación? Amén. Cuando la iglesia del Señor clama, cuando la iglesia del Señor ora, ¿verdad? Hoy día los matrimonios tienen problemas y lo primero que hacen es preguntar dónde está el próximo el abogado para disolver el problema, para arreglar ese problema. Pero si buscamos de Dios, todas nuestras situaciones pueden ser superadas. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor que en el versículo, los discípulos habían vivido con el Señor, habían estado ahí. Quizás usted diga, hermana, yo conozco la palabra, han pasado 40, 50 años en el Evangelio, yo le puedo recitar a usted todos los versículos bíblicos. Me gozo de ver los niños que están aprendiendo los libros de la Biblia. Pero no se trata en conocer, sino cuánto aplico de ella. Cuando el Señor Jesús camina y viene, hay una multitud enorme. El Señor sabe, ¿cuántos saben que Él sabe lo que va a hacer ahora? Él sabía lo que iba a hacer y entonces uno de los discípulos le dice, Señor, despide a esta gente. Tiene 3 días de estar detrás de nosotros y ya desfallecen porque no tienen que comer. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Deles ustedes de comer.
¿Nosotros? ¿De dónde, Señor? No eran 1,000, no eran 3,000. Dice la palabra del Señor que solo en varones eran 5,000. Y las mujeres somos más. Y los niños ni se diga, ¿verdad? Y uno de ellos le dice, Señor, aquí hay un chiquillo que tiene 3 pescados y 2 panes, o 2 panes y 3 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Lo que tú tengas en la mano, Dios puede utilizarlo. Amén. No tengamos temor cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice. Pero ellos no entendían. Ellos vivían todavía en esa dimensión que muchos vivimos, entre lo humano y lo espiritual. No podían entender que el que estaba a su lado, el que caminaba con ellos, era el Todopoderoso, el Santo de Israel, el gran yo soy. Ahora yo le pregunto, ¿quién camina con usted? ¿Quién va contigo a donde quiera que vas? La palabra de Dios dice que yo iré con vosotros. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Lo acaba de decir en el libro de Josué, donde dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente en hacer todo lo que yo te digo. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, ¿en qué meditamos nosotros? ¿En qué pensamos? Porque donde está nuestro corazón, nuestro pensamiento, así es nuestro actuar. Tenemos que enfocarnos en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 24 de el libro de Lucas, que Dios tuvo que hacer algo especial. Versículo 45, leámoslo en voz alta. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos abra más el entendimiento? Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, ¿qué hace una persona con sabiduría si no tiene entendimiento? Si no sabe cómo usar lo que Dios le está dando, cómo hacer con lo que Dios le está diciendo. Amén. Entonces tenemos que entender, dice la palabra, que así, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. ¿Cuál es el mandato de Dios aquí? Número 1, Él quiere abrir nuestro entendimiento. Número 2, hay un mandato en este pasaje. La palabra de Dios dice que debemos de predicar el arrepentimiento. Ahora, iglesia del Señor, ¿se ha arrepentido usted de su mal carácter? ¿Se ha arrepentido usted de eso que lleva ahí en el corazón, que no le agrada a Dios? ¿Se ha arrepentido usted de la desobediencia que muchas veces caemos? Porque nos enfocamos en nosotros y no en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nuestra mente no está en Él, sino en nuestros beneficios. Hoy por hoy me compartían algunas 2, 3 personas. Yo no creo en ese que está ahí, ese que se dice que es cristianito. La riqueza de Costa Rica, ¿cómo se llama? Las finanzas de este país se pueden ir a pique, porque él es un inepto, porque él no conoce nada. Ahora, ¿cómo escoge usted al candidato? Por la capacidad que tiene, por el estudio que tiene, por lo que él habló en sus cosas. Dios escoge al hombre en una forma diferente a nosotros. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Lo vil de este mundo, no estoy enfocado en ninguna persona en este momento, pero lo vil de este mundo escoge Dios. Lo que no es,
para deshacer lo que es. En el caso de José, la palabra del Señor nos habla que José era un jovencito de 17 años. Era un jovencito que era diferente de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Israel. Él era diferente. Él estaba cuidando las ovejas de su padre Jacob. Y él veía el mal comportamiento de sus hermanos y entonces se lo comunicaba a su padre. Por eso fue odiado. Por eso fue echado en una cisterna. Por eso lo quisieron matar. Por eso fue vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas. Por eso lo compró Potifar. Josué fue a Egipto como esclavo. Pero si vemos un poquito, ahí en el libro de Génesis, vamos a irnos al libro de Génesis, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 39. Versículo 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, leámoslo. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón como próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Quién era José? Era un esclavo. Era un muchacho que había sido arrebatado de su casa porque a él no le gustaba el comportamiento de sus hermanos. Pero aún ahí el enemigo trata de seducirlo, trata de derribarlo, pero José tenía un propósito. Él guardaba en su corazón la palabra de Dios y meditaba en ella de día y de noche. Amén. Para José en Egipto, la presencia de Dios era muy importante. ¿Es importante para ti? ¿Cuántos sabemos que Dios va con nosotros donde quiera que vayamos? ¿Lo honramos? ¿Lo obedecemos? ¿Seguimos sus directrices? ¿Alguien puede alabar a Cristo? Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. El enemigo usa a la mujer de Potifar y ella trata de seducirlo, pero él termina encarcelado. En la cárcel él es acusado ¿de qué? De abuso sexual. Trató de abusar, entre comillas, porque no es cierto, de la mujer de su amo. Pero por sostenerse, por escoger, dice la palabra, en su posición, en lugar de conservar su posición, guardó su integridad. Era un hijo de Dios. Esto es lo más importante que hay en nosotros, mis amados. Que Dios nos ha constituido su pueblo, que Dios nos ha constituido sus hijos. Y ahí fue a dar a la cárcel. En la cárcel, veamos lo que le acontece. Leamos ahí el versículo 21 y 22 del capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en la prisión. ¿Quién estaba con José en la cárcel? El mismo Dios fue a la cárcel con José. José caminaba sabiendo que la presencia de Dios estaba con él. Y que aunque él no se había ganado, yo no me imagino que José fuera a una escuela, a un colegio, a una universidad, a nada de eso. Pero tenía algo en su corazón
que era mayor. Amén. Dice, gloria al Señor, en el proceso, Dios permite que 2 siervos del faraón de Egipto vayan a la cárcel y Dios le da a José la sabiduría de interpretar sus sueños. Y ellos salen de la cárcel conforme a lo que José le dice por guianza del Espíritu de Dios. Y él hace esta encomienda, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Él estaba pidiendo justicia para él. Pero una vez que salió el copero, se fue a tomar con su faraón y se le olvidó que José estaba en la cárcel. Muchas veces nosotros oramos y nos parece que Dios se olvida de nosotros, que nuestras oraciones no hayan eco delante del Padre. Pero quiero decirles, mis amados, que en medio de todos los procesos que nosotros tengamos que pasar, Dios está trabajando a favor nuestro. De todo aquel pueblo que le crea a Dios, amén. De todo aquel que sea consciente de la presencia de Dios. La semana pasada Dios nos dio una palabra que quiero retomar y dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Este año es el año que dice el Señor, porque nada hay imposible para su Dios. Nada. Yo estoy segura que el gobierno de Costa Rica está en las manos del Señor. Nosotros solamente tenemos que honrar a Dios, no quedarnos sin votar, porque si usted se queda sin votar, le dan el voto a otro que no conviene. Y el pueblo de Dios no debe votar por gente que no honre a Dios. Me quedo ahí nada más. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dice la palabra del Señor? José sigue en la cárcel, pero Dios hace que el faraón también tenga un sueño. Y este sueño le hace ver cosas muy interesantes para aquellos que estamos interesados, valga la redundancia, en nuestras finanzas. Todos queremos que nuestras finanzas estén bien. Amén. Todos necesitamos que Dios nos prospere. Ahora, la prosperidad nuestra no depende del gobierno. No depende del patrón, sino depende del que camina con nosotros y de nuestra relación con Dios. En el capítulo 41 dice ahí que el faraón tiene este sueño. Aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, se pararon cerca de las vacas hermosas en la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas abatidas por el solano. Las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, y les contó el faraón su sueño, mas no había quien lo pudiese interpretar. Años atrás, a los 17 años, antes de eso, José tiene un sueño. Y en ese sueño ve que la luna, el sol y 11 estrellas se postran ante él. Su padre lo reprende. Y así tuvo otro sueño en el cual
decía que la espiga de él estaba derecha y las otras se inclinaban hacia él. En el proceso del sueño de José, al tiempo donde estamos, habían pasado años de dolor, años de sufrimiento, años de soledad, pero su corazón fue íntegro delante de Dios. Si algo Dios nos pide, iglesia del Señor, es cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No vale la pena guardar nada de basura. Esta mañana Dios me dio una visión respecto de una persona y lo veía donde el corazón estaba negro, ennegrecido totalmente. Y el Señor cogía como algo muy especial, unas luces o algo, no lo pude discernir bien porque resplandecía mucho. Quitó la suciedad del corazón de aquella persona y en su lugar colocó aquello. Alabé al Señor por ello, porque es una persona que ha pasado situaciones muy fuertes y creo en lo que Dios muestra. Creo en lo que Dios nos enseña. Dios puede arrancar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dios puede transformar una vida que está totalmente en rebeldía y hacer un siervo o una sierva del Señor. Amén. Y de ello ha hecho de nosotros. Ahora, ¿qué pasó con José aquí? José es traído al faraón para que le interprete el sueño. Y José le da lo que Dios pone en su corazón. Entonces veamos la respuesta de lo que el faraón recibe. Y dice aquí en el versículo 37 del capítulo 41, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué reconoció Faraón? Que el Señor estaba con José, que José era un varón de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿reconoce en su trabajo que usted es un varón de Dios? ¿Reconoce en su pueblo que usted es una varona de Dios? ¿Reconoce, santo, reconoce el pueblo donde vivimos, el vecino, el inconverso? ¿Reconoce que usted es un hijo o una hija de Dios? Porque veamos, Potifar reconoció que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. ¿Reconoció el carcelero que el Señor estaba con José en la cárcel? Sí, porque todo lo que él hacía, Dios lo respaldaba. Aún le dio cuidar a todos los demás presos, y entre ellos vinieron el copero y el panadero. Ahora, ¿reconoce Faraón de Egipto que Dios está con José? Amén. Eso es lo más importante de nuestras vidas. Ahora, el sueño que Dios le da a Faraón nos enseña algo grande en las finanzas. Todos aquellos que hemos sido bendecidos, todos aquellos que en determinado momento tenemos ocasión de ganar un incentivo mayor, ¿estamos ahorrando? ¿Estamos guardando para el tiempo de las vacas flacas? ¿O no lo comemos todo? ¿O lo desparramamos todo, como dicen? ¿Ah? Y entonces nos estamos quejando cuando vienen las flacas. Y estamos diciendo: ay, Señor, es que usted no me escucha, es que usted no me oye. Es que no, Dios quiere que usted y yo seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que cada decisión que tomemos sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Démoselo al Señor. Démoselo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque ahora mismo Dios quiere prosperarte. Ahora mismo Dios quiere levantarte. Ahora mismo Dios quiere llevarte a otro nivel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos que adquirir la sabiduría de Dios. José le dice al faraón: tienes que quintar la producción del trigo de estos 7 años. 7 años de vacas gordas, porque el tiempo que viene es un tiempo de gran hambre. Hemos venido oyendo y hablando de que viene una escasez, viene una hambruna sobre la tierra que ha sido en gran parte provocada. Pero entonces el pueblo de Dios se apercibe. El pueblo de Dios adquiere la sabiduría
y sabe que debe de comenzar a ahorrar, tratar de salir a lo más pronto de sus deudas y comenzar a tener, mire, mi madre, que ella cuando enviudó, pues la pensión de papá le quedó, y ella me decía, toma Ana Isabel, estos 5,000 guárdamelos, guárdame esto, guárdame el otro. Ella no se lo gastaba todo. Y llegó en un momento cuando tenía 1 millón ahorrado, una viejecita que no trabajaba, solamente de su pensión vivía. Pero hoy día vamos a Pequeño Mundo, vamos a Volví, vamos aquí, vamos allá y venimos con una cantidad de cosas que de pronto las metemos por allá y no nos volvemos a acordar de ellas. Dios quiere que su pueblo alcance la sabiduría y el entendimiento sea abierto a sus corazones. ¿Qué le pasó a José? Bueno, José dice la palabra que el faraón entiende que Dios está con él y él dice, ¿habrá alguien que pueda gobernar este país y poderlo sacar ahora adelante? Alguien diferente, porque en este hombre está el Espíritu de Dios. Y vemos que José pasa de ser un excarcelado, un acusado de abuso sexual, un exesclavo. ¿Cuántos votarían hoy por él? Mira el currículum que tiene José. Sonrían. Lo vil de este mundo escoge Dios para avergonzar lo que es sabio. Lo que no es, para avergonzar lo que es. Al ministerio, muchos del Ministerio de Educación están diciendo no queremos aquellos que están con nosotros. Otros dicen nuestras finanzas son muy importantes. Pero ¿qué es importante para la iglesia del Señor? Queremos un hombre o una mujer cuyo corazón honre al Señor. Que el nombre del Señor se ha puesto muy en alto. Que la gloria de Dios nos visite. Dios nos dice que necesitamos caminar no por nuestro intelecto, sino por el Espíritu de Dios. Volvemos a Lucas 24. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Le damos la gloria a Dios por la palabra? Aleluya. El Espíritu Santo nos habla y nos habla como a su pueblo, a sus hijos. Dice la palabra del Señor que el evangelio del Señor debe ser predicado hasta los confines de la tierra. Y Dios en el versículo 49, versículo 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos testimonios tenemos en nosotros de la grandeza de nuestro Dios? Del poder de Dios. Y dice la palabra, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quiero decirle que esta palabra fue para los discípulos del Señor. ¿Hay discípulos del Señor aquí? Amén. ¿Cuántos discípulos sabemos? Declárese discípulo del Señor. Un discípulo del Señor es un seguidor de Cristo. Pero para este tiempo, estamos viviendo este tiempo especial. Dios dice en su palabra en el capítulo 2 del libro de Hechos, en los postreros tiempos, versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, ¿dónde están los siervos del Señor? Amén. Y mis siervas, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. La palabra de un siervo es firme por Dios cuando la hablamos en el nombre de Jesucristo, cuando estamos declarando lo que Dios está haciendo. Vienen tiempos hermosos para la iglesia del Señor, pero usted y yo tenemos que conquistar las promesas de Dios. ¿Cómo las vamos a conquistar si estamos delante de un televisor todo el tiempo, delante de una pantalla? ¿Cómo la vamos? Mire, tenemos que entender que la distracción me aleja
completamente de las promesas de Dios. Usted puede decir, yo amo al Señor, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero ¿cuánto tiempo estamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos orando? Yo les digo, mis amados, necesitamos tener un tiempo de calidad. Dios dice en su palabra, orad sin cesar. Oremos para no caer en tentación. Cuando usted ora simplemente religiosamente, un tiempito para orar, casi nos rasguñamos la cara también. Esa oración no funciona. Pero si usted dedica un tiempo y se aparta con el Señor, ese tiempo, ¿cuánto dura un partido? 90 minutos, ¿verdad? 90 más el tiempo de descanso. 100 minutos. ¿Cuánto tiempo duramos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos mirando un programa que no está mal? Puede ser de la naturaleza, puede ser algo muy bonito, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a estar en la presencia de Dios? ¿Sabe que la presencia de Dios está en usted 24/7? ¿Sabe que el Señor nunca te dejará ni nunca te desamparará? Después de doblar las rodillas en la mañana, cuando nos levantamos, debemos de tener un tiempo de meditación durante el día. Aún en la noche, cuando nos acostamos, la palabra que hemos leído, debemos de meditarla en nuestros corazones. Por eso el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces, ¿dónde están los que necesitamos ser prosperados? ¿Dónde están los que necesitamos que las promesas de Dios vengan sobre nosotros? Dios tiene una promesa grande para la iglesia en esta hora. Estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros tiempos, donde Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero tenemos que ir a la presencia de Dios. Dios no derrama su espíritu cuando usted está haciendo otras cosas, haciendo sus propios negocios. Usted y yo necesitamos estar tiempo. Nunca se ha derramado el Espíritu Santo en lugares que no sean de oración, en lugares que no sean con intimidad. Ahora, ¿para quién es la promesa? Dice el Señor, versículo 39 del mismo capítulo 2 del libro de Hechos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Oh, yo quiero que mi hijo cambie. Oh, yo quiero, Señor, cambia a mi hijo. Perdón, esto no es express. Esto no es como poner el microondas. Tienes que pagar un precio con tus rodillas. Cuando doblas rodillas, el diablo que tiene atrapado a tu hijo, a tu hija, él tiene que doblar las rodillas también. El Señor Jesús, cuando fue tentado, dijo estas palabras al mismo Satanás y declaró, oh santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando usted está de rodillas orando por su hijo, orando por su esposa, orando por sus hijos, orando por las finanzas, orando por una enfermedad, usted puede reprender ese espíritu de alcohol en su esposo. Usted puede reprender ese espíritu de odio que muchas veces se ve y se manifiesta. Y Satanás tiene que salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque estamos de rodillas ante el Todopoderoso. Por eso les digo, hermanos, hoy no termina el clamor de la iglesia por esta nación. Quede quien quede, debe ser la iglesia en oración por Costa Rica y por todos los gobernantes de este país. Todos comprometidos a nosotros mismos. La Biblia declara que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así es que, hermanos, busquemos la presencia del Señor. Dios dijo, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Quieres ver las cosas grandes y ocultas? Vámonos a la presencia del Señor y digámosle, Señor, yo desarraigo de mí todas estas cosas. Yo me reconcilio con las personas que... ¿Sabe usted que hay personas en la iglesia del Señor que no le hablan a otro?
para mí está muerto. Me la hizo, yo no se la perdono. Y el Señor te dice, para mí estás muerto. Como me la hizo, se la hago. Todo lo que hagamos recibimos. Todo lo que hagamos recibimos. Todo lo que sembremos, sembremos para la gloria de Dios y cosechemos. Si aquí hay alguna persona que le niega literalmente el saludo, el hablar, el reconciliar, alguna persona sepa que es peor que un asesino. Es peor que un homicida. Y ningún homicida entra en la vida eterna. Por lo tanto, iglesia, despojémonos de todas esas cosas y glorifiquemos al Señor. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día, yo no sé las decisiones que Dios esté tomando en este momento, porque lamentablemente, hermanos, aún los de la iglesia están pensando como los del mundo. Aún aquellos que conocemos del Señor, estamos pensando, yo creo que mejor, no, mejor es que hermanos, Dios solamente me dijo eso, hónrame con tu voto y glorifiquemos su nombre. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Alabamos su presencia hoy. Yo sé, hermanos, que para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos pueden ser transformados. Tu esposo puede ser liberado del alcohol, de todo vicio, de toda maldición. Tus finanzas pueden ser restauradas plenamente. Plenamente, porque si algo declaro de parte del Señor, esta iglesia es como Gosén, donde Dios protege, cubre con su sangre preciosa y prospera a su pueblo. Alabamos la presencia del Señor. Pedimos a Dios toda sabiduría de lo alto, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento y traiga, Señor, oh Dios, revelación de lo alto a nuestros corazones. Que nos enseñes a confiar más en ti que en nuestra propia prudencia, Señor. Que hagas de nosotros hombres y mujeres de testimonio, como hiciste de José allá en Egipto, Señor Santo, en la cárcel, delante del faraón, que claramente dijeron, porque el Dios de la gloria está con José. Yo hoy digo que el Dios de la gloria camina contigo e irá contigo donde quiera que tú vayas. Irá como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor, y te haré prosperar en todos tus caminos. Solamente que guardemos de hacer en obediencia todo lo que Dios nos ha enseñado, porque también el pueblo de Israel, por el pecado de un hombre, fue derrotado ante un pueblo chiquito. Hermanos, que el temor de Jehová venga sobre nuestras vidas, que el temor de Dios venga sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones, y que podamos hoy levantar las manos, no importa quién esté al frente. Sabemos que Jehová, nuestro Dios, es el Dios de Costa Rica, es el Dios de esta nación, y que la iglesia es más grande que todos los pueblos, porque el Señor está con nosotros. Padre, oramos para que tú des sabiduría, entendimiento, revelación, y que en todo tiempo podamos honrarte y glorificarte con las decisiones, los pensamientos que vayamos a tener. Padre, también oro por aquellas personas que no le hablan a alguna persona porque le falló, porque tal vez se sintió ofendido, ofendido. Hermanos, nadie seremos más ofendidos que nuestro Dios cuando nosotros desobedecemos. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por llamarnos, gracias, amado Espíritu Santo, por desatar a mi hija, por desatar a mi hijo, porque yo lo creo fielmente, por desatar mi matrimonio, por desatar mis finanzas. Gracias, Señor, porque las riquezas de los impíos pasarán a manos de tu pueblo, a manos de tu iglesia, y seremos prosperados, Padre. Así lo has dicho, Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabamos la presencia del Señor. Vamos a glorificarlo.
la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Te adoramos, Señor. Levanta tu adoración al Nada Señor. en este mundo Gracias, saciará. Jesús, tu copa no se secará. Cantamos. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Jesús. Alabamos tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Espíritu Santo. Tesoro de mi alma y corazón. Levanta tus manos y dile, Señor, que tu presencia vaya conmigo donde quiera que yo vaya, Señor. Grande y poderoso eres, Señor. Eres redentor. Maravilloso Espíritu Santo. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Santo, Para mí. Santo. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Adórale. Tu presencia es el cielo para mí. Él está moviéndose en medio nuestro. Oh Cristo, oh Cristo. Oh Santo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Cuán grande eres. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, Tu presencia, tu presencia es el cielo para mí. oh Cristo. Oh Cristo, Santo. tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, Oh Cristo, Gracias, oh Levanta tu tus manos. presencia es el cielo para mí. Hemos venido a darle la gloria a nuestro Dios. Estamos en este lugar en tu presencia, Señor, y hemos recibido tu palabra. Ahora levantamos nuestras manos al cielo para adorarte y glorificarte, para exaltarte, porque solo tú mereces ser honrado y glorificado. Señor, oh Dios, porque para alabanza y gloria de tu nombre nos has escogido. Tu presencia se pasea en este lugar y ahora te dice, pueblo de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra te haga sobreabundar en bendiciones, en el fruto de tu vientre,
en el fruto de tus manos y en cada paso que des, la mano de Dios esté sobre ti para prosperarte. Que Dios te bendiga. Dios me los bendiga a todos. Amén.